Gloria a Dios, damos gracias a Dios por este día, por la misericordia que tiene con nosotros, hermano, por permitirnos poder entrar un día más hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra para enseñar la palabra del Señor. A los que están viendo a través de las redes sociales en Facebook, sean bienvenidos. También los que nos ven por YouTube, cada uno de ustedes sean bienvenidos. Les saludamos desde la ciudad de Sioux en el estado de Dakota del Sur. El nombre en español sería las Cataratas de Sioux. Es un estado muy lindo. Y aquí es donde estamos nosotros ubicados y de aquí transmitimos a todo el mundo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ven, hermanos. Saludos a los hermanos de España, Francia, Italia, allá en Roma, Canadá, Estados Unidos, toda la nación mexicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Estamos en la casa de una hermana panameña hoy. Estamos también saludando a todos los de Sudamérica. Y a los de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Sean todos bienvenidos. Amén. Así que vamos a continuar hoy con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Ya terminamos el capítulo 9. Hoy nos toca el capítulo número 10. Así que voy a pedirle que si tiene su Biblia, por favor nos acompañe a Mateo capítulo 10, versículo 1. Amén, ¿lo tienen todos? Amén. Amén, dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder o autoridad sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Padre, te damos gracias en el bello nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que solamente hay un nombre debajo del cielo en el cual la humanidad puede ser salvo, Señor, no por la religión, no por la denominación, sino por el hermoso nombre de Jesucristo. Y venimos delante de ti en ese bello nombre, Señor, a pedirte, Dios mío, que nos hables por tu bella palabra, Señor. Padre amado, hay gente que escucha, que tiene hambre de tu palabra, Señor. Queremos escuchar de ti, queremos ver tu misericordia en nosotros. No lo merecemos, Señor, pero te damos gracias por Cristo Jesús, porque por Él, Señor, Él nos ha hecho dignos, Padre. Es su justicia, no la nuestra. Ahora te pido que hables a cada vida, que cada corazón, Señor, que esté viendo, Padre, sea un terreno fértil, donde tu palabra cause, Señor, vida, una salud espiritual. Y Padre Santo, sana a todo enfermo que esté viendo, Padre. Gracias por la bendición, gracias por la estación de radio Manantial de Vida en Pueblo Nuevo, Estelí, en Nicaragua, Señor. Al pastor Aristides Matei, bendícele, Padre. También oramos, Padre Celestial, por Juan Bonilla y su esposa Mélida, allá en Guayaquil, Ecuador. Bendícele, Señor, úsalos, provee, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. Y te pido, Padre, que te glorifiques, Señor. Oramos por esa nación de Nicaragua, Padre, y por Venezuela también, Padre mío. Que tú te glorifiques en esos lugares, que en medio del caos haya paz para tu pueblo, que en medio de la necesidad tu pueblo tenga bendición, suple, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Bendice a los pastores, a los hombres y mujeres que sirven en diferentes ministerios y lugares del mundo, a las diferentes denominaciones y congregaciones, y a las personas que nos ven también. Cada uno sea bendecido. Bendice sus familias, sus ministerios, sus vidas, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermano. Rogelio Perello, mi querido amigo de Dios de Pactos, en Anaheim, California. Bienvenido, siervo. Y también está Daniel Obregón y Avivamiento en tu ciudad, la familia Ponciano. Un saludo a los siervos de Dios que están viendo, hermano, y a la gente que va a entrar. Mateo capítulo 10, hermano, nos toca. La última vez que estuvimos, nos tocó hablar, hermano, en el capítulo 9,
Como el Señor, hermano, curó a un paralítico que vio la fe de sus amigos y Dios lo sanó. Vimos cómo también fue el llamamiento a Mateo y la cena en la casa de él. La pregunta que hubo sobre el ayuno, la curación de una mujer y la resurrección de la hija de un oficial. También vimos cómo Dios sanó a 2 ciegos y un mudo. Y el ministerio de Jesús. Amén. Ahora nos toca el llamado a los 12 apóstoles. Bueno, la palabra apóstol, hermano, significa enviado. Ahora, quiero hacer vamos a primero entrar a este tema y vamos a hablar algo muy interesante ahorita. En el capítulo 10, hermano, verso 1 dice la palabra del Señor, llamando a sus 12 discípulos. Fíjese, hermano, que lo primero que quiero que veamos es que el Señor llamó a los 12 discípulos. Ellos no se enviaron solos, no se fueron solos, sino que hubo un llamado de parte de Dios. Ahora, algo importante, hermano. Los que estamos en el ministerio que Dios nos ha permitido entrar, sabemos que Dios nos ha llamado. Ahora, quiero confesarle algo, hermano, y mi esposa está de testigo de que de parte mía, hermano, de años atrás, lo que menos quería es pastorear una iglesia. Le sacaba después de que le saqué yo, cuando yo quise, me dijo mi esposa, no, nada. Bueno, y no puede entrar uno, hermano, solo porque tiene que entrar en equipo. Ahora, fíjese, ya cuando a ella Dios le puso la confirmación, el deseo, dije yo, es el tiempo. Interesante, ¿por qué razón? Porque Dios me estaba preparando a mí, a ella, para lo que venía por delante. Ahora, lo primero que tenemos que establecer es que el que llama es Dios. Ahora, quiero aclarar algo, hermano. A mí me gusta lo que es el estudio teológico. Me gusta la preparación, me gusta leer libros, indagar, lo que usted quiera. Pero yo entiendo que el estudio no da el llamado. El estudio nos da las herramientas para usarlas en el llamado, pero si alguien obtiene un diploma, hermano, de teología, por el hecho de tener un diploma no implica que sea una persona llamada. Hay gente que tiene títulos de divinidad en lo que es estudio teológico, pero no podrían pastorar una iglesia porque se la acaban. ¿Por qué razón? Porque el llamado viene de Dios. Es lo primero que tenemos que entender. El que llama es Dios. Y no pierda, hermano, Mateo, y acompáñeme a un versículo muy conocido en el pueblo cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 11. Fíjese qué interesante. Oiga lo que dice acá. Y él, hablando del Señor Jesucristo, dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿quién es el que dio el llamado? O la gracia, o el regalo a la iglesia en forma de ministerio? Fue el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que establecer, hermano, que no es del que dice, hay gente que puede decir, bueno, yo tengo ganas de servir a Dios. Qué bueno. Dios pone el querer como el hacer. Pero no todo, hermano, el que quiere es llamado. Interesante. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un llamado y no un llamado? El respaldo de Dios. El que tiene gracia, hermano, la gente le gusta oír. Y hermano, y le repito, puede ser que alguien tenga el deseo de servir a Dios, pero cuando predica, todo el mundo... No hay un respaldo. Al hermano Kenneth Hagin, un ministro americano, alguien le preguntó, le dijo, hermano, ¿cómo sé si tengo llamado o no? Y el hermano le contestó una respuesta clásica. Le dijo, hermano, cuando tú predicas, ¿hay respaldo de Dios? Si no, no. ¿Me entiende? Interesante. Ahora, por eso, hermano, es que uno entiende la palabra y uno dice claramente que entonces llamando a sus 12 discípulos. Fíjese que no fueron voluntarios al ministerio de Cristo, sino fueron llamados. Un día un joven
rico le dijo, Señor, quiero seguirte. Él estaba siendo voluntario. El Señor, por supuesto, ¿qué hago? Ya guardé todos los mandamientos desde mi niñez, de mi juventud. ¿Qué me hace falta para seguirte? Y le digo, bueno, vende todo lo que tienes. Él quería ser perfecto. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Porque el Señor no lo estaba llamando, Él quería entrar. Dice que cuando oyó eso se fue triste. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor es el que llama. Ahora la pregunta, ¿cómo sabemos que hay un llamado de Dios? Esa es la otra pregunta. A veces, hermano, hay gente que tiene un ministerio por supuesta profecía. No lo dudo, ¿me entiende? Pero se pone en duda. ¿Por qué? Porque si el Señor le dice a alguien, hermano, usted tiene llamado a ser profeta, y no tiene nada de profeta, no. Dios pone el deseo en el corazón, y déjeme decir algo. El llamado es un proceso. No empieza usted como predicador, no empieza con la unción de un ministro. Empieza tal vez barriendo la iglesia, siendo ujier, maestro de niños, empieza como diácono, empieza a servir de abajo y poco a poco Dios le va dando gracia. Fíjese qué interesante. Entonces dice, el Señor llamó a sus 12 discípulos, fíjese. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, ¿qué era la diferencia entre estos 12 discípulos y los religiosos del tiempo del Señor? Estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. 3 grupos prominentes en ese tiempo. Ahora, la diferencia era que esos 3 grupos conocían la ley, conocían la palabra, pero no tenían el respaldo del Señor. Fíjese qué interesante. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en el llamado de los 12 a los demás religiosos? El respaldo que el Señor les había dado. Eso es lo que marca la diferencia en la vida del ministro. Ver el respaldo divino, ver no solamente, hermano, cómo Dios responde las peticiones, sino que también, hermano, poder ver cómo Dios da la gracia a través de la palabra. Y fíjese, la señal más grande no es sacar un demonio, no es sanar un enfermo, sino es ver un pecador que a través de la palabra hay una transformación en ellos. Esa es la señal más grande. Porque a veces creemos, hermano, que el que está ungido es porque anda tumbando gente, haciendo señales. No, la señal más grande es el cambio de la persona. Pablo decía a los tesalonicenses, ustedes son mi corona. ¿Por qué? Porque mostraba en ellos el cambio, la transformación que habían tenido por la palabra que dio el apóstol Pablo. Entonces dice, estos hombres tenían un respaldo de Dios para expulsar a los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Había un respaldo de parte de Dios, pero sigamos leyendo. Verso 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, el Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjese, hermano, de los 12, en este momento, no se hacía uno. ¿Por qué? Porque hubo un par de hermanos tenían un carácter agresivo. ¿Qué dijeron Juan y Jacobo? Señor, ¿no quieres que oremos para que caiga fuego y los queme? Pedro, hermano, siempre andaba hablando lo que no debía y traía su espada escondida, acuérdense. Tomás, un hombre que dudaba. Andrés, un escéptico. Fíjese, pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? Los llamó y empezó a trabajar con ellos. Qué interesante. Ahora fíjese, verso 5. A estos 12 envió Jesús después de haberlos
después de instruirlos. Y déjeme hacer un alto ahí. El mandar gente, hermano, no es solamente por plantar iglesias. Fíjese que dice la Biblia que lo primero que el Señor hizo antes de enviarlos fue instruirlos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el ministro que va a predicar, el que va a enseñar la palabra, necesita ser instruido. Necesitamos, hermano, instrucción para no predicar donde apunte el dedo. Qué interesante. La diferencia entre un buen obrero es lo que el Señor dijo Pablo le dijo a Timoteo. Prepárate, preséntate a Dios como un obrero aprobado que sabe trazar las escrituras correctamente. Hermano, fíjese, el Señor nos dio un formato, un ejemplo. Antes de enviar a alguien, debe haber una instrucción, una preparación. Yo he conocido gente, hermano, que a veces platicamos y le digo, oye, hermano, disculpe, ¿y cuáles son los puntos doctrinales de su congregación o de su denominación? Va a creer, hermano, que son contados con los dedos la gente que responde esa pregunta. Una vez estábamos con mi esposa en el McDonald's, dimos un tratado y el persona la familia que estaba ahí me dijo el señor, disculpe, ¿y usted qué cree? Me senté, mire, creemos, número uno, que la palabra que la Biblia es la única palabra inspirada de Dios, no hay otra palabra, solamente la Biblia. Creemos en un solo Dios, creador del cielo y la tierra. Creemos, hermano, en lo que es la salvación por gracia. No. Y mira, empecé a sacar todos los puntos. Solo se me quedó viendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué? Porque debe haber una instrucción. ¿Cuánta gente, le repito, van a las iglesias, aplauden, se gozan, danzan, pero cuando usted le dice cuál es la estructura doctrinal de su congregación, se quedan callados? Pastor, ¿quieren saber? No, usted tiene que saber también. Ahora, fíjese qué interesante. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Por esa razón, hermanos, que nosotros hacemos estos videos en vivo por las redes sociales. ¿Por qué? Porque entendemos que hay gente que está aislada, que no ha sido instruida, gente que necesita instrucción. Quiero decirle algo, hermano. La palabra me muestra a mí que la predicación es para el inconverso. Pablo dice que por la locura de la predicación la gente es salva. Pero ya que esa gente fue salva, esa gente ya no necesita predicación, necesita instrucción. Algo que hace falta en nuestros púlpitos, hermano, no es tanto el grito, no es tanto el brinco, no es tanto el poder, sino enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor dijo claramente, hermano, mi pueblo perece no por falta de unción, no por falta de señales, no por falta de danza ni de buena alabanza, sino perece por falta de instrucción. ¿Por qué razón? Porque la instrucción es la que nos cambia. Mira, acompáñeme a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 17. Oiga lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Empieza a hablar de que el versículo 15 y 16, que fuimos libertados del pecado. Fíjese, oiga esto. Ahora, mire el verso 17 y 18, lo que dice la Biblia. Pero gracias a Dios, oiga, que aunque erais tiempo pasado, esclavos del pecado. Hermano, usted y yo, antes de llegar a Cristo, éramos esclavos del pecado. Oiga esto. Os hiciste obediente de corazón a aquella forma de enseñanza
a la cual fuiste entregados. Y habiendo sido libertados de pecados, habéis hecho siervos de la justicia. ¿Cuál fue la consecuencia de la enseñanza que recibieron los romanos? Fueron liberados del pecado y se hicieron, hermanos, siervos de la justicia. ¿Cuál fue, hermano, lo que causó ese cambio en ellos? La enseñanza. Por eso el Señor, antes de enviar a los 12, hermano, los tuvo que instruir. Hermano, no puedo enfatizar tanto la importancia de la enseñanza en nuestros púlpitos. Tenemos que enseñar al pueblo lo que la Biblia enseña. Por eso, hermano, a mí me encanta enseñar verso por verso, capítulo por capítulo. Qué interesante. Ahora, fíjese esto. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayas por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Ahora fíjese, ¿por qué el Señor le está diciendo a ellos: no vayan al camino de los gentiles, ni se metan con los samaritanos? Por una sencilla razón. El pueblo judío de este día, de aquí de Mateo 10, y muchas veces hasta hoy, hermano, acuérdense que los judíos, los rabinos, hasta el día de hoy, la gente, los alumnos le preguntan: maestro, ¿por qué Dios creó a los gentiles? La respuesta del rabino dice: porque son el carbón con el que el infierno se mantiene ardiendo. Ahora, ¿por qué los señores no entren? Porque si ellos van a la casa de un gentil, van con los gentiles o samaritanos, la gente judía religiosa no los iban a aceptar a ellos. ¿Se acuerda, hermano, cuando le dijo Andrés al Señor: Señor, los griegos te quieren ver? ¿Qué le dijo él? Primero debe morir el grano de trigo. ¿Para qué? Para caer a tierra. Y después, ¿qué va a pasar? Va a dar mucho fruto, dando a entender que en este tiempo no era de los gentiles. Qué interesante. Por eso, hermano, en el libro de Hechos, la Biblia nos habla, hermano, que la puerta de la fe, a ver si encuentro el pasaje, la puerta de la fe para el gentil estaba cerrada. Interesante. Ahora, mire Hechos capítulo 14, verso 26. Hechos 14, 26. Oiga lo que dice. Hablando de Pablo y Bernabé. Y de allí se embarcaron para Antioquía. Acuérdense que era la iglesia central, una de las iglesias centrales, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Oiga el verso 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oiga, y cómo había abierto Dios, fíjese, abierto a los gentiles la puerta de la fe. Cuando el Señor, hermano, estaba en el misterio terrenal, esa puerta estaba cerrada. ¿Cuándo se abre la puerta a los gentiles? Cuando Cornelio tuvo la visitación de Pedro a su casa, ¿se acuerda? Ahí se abrió la puerta a los gentiles para que los gentiles entráramos, hermano, a ser parte de lo que hoy es la iglesia. Pero por eso yo le estoy diciendo aquí a los discípulos: no vayan, número uno, por el camino de los gentiles. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. El Señor todavía no había muerto ni resucitado, por lo cual no era el tiempo de los gentiles. Oiga, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. ¿Por qué? No era el tiempo de ellos. Hasta que el Señor resucita y va
Pedro a la casa de Cornelio, entonces, hermano, empieza el trabajo con los gentiles. Oiga, qué interesante. Verso 5. Sino oí más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué tiene que ir primero a la casa de las ovejas perdidas de Israel? Porque Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino. Mire, vayamos a Juan, hermano. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Leemos del verso 10. Juan 1:10. Evangelio de Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino. ¿Cuál es lo suyo? Al pueblo de Israel. Y los suyos, los judíos, los israelitas, no le recibieron. Fíjese, verso 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Señor? Primero, vayan a los de casa. Otra enseñanza para nosotros. El verdadero ministerio, querido consiervo, predicador joven que me está viendo, el verdadero ministerio no empieza en el púlpito. Oiga, el verdadero ministerio no empieza predicando en los parques o en las calles. El verdadero ministerio empieza en la casa con la familia. ¿Por qué? Porque la familia debe ver ese cambio en nosotros. Debe ver ese fruto, hermano. Le repito, por eso dice la Biblia, Pablo dijo a Timoteo, ¿cómo puede alguien cuidar la casa de Dios si no cuida su propia casa? Es ilógico. Si alguien me dice, hermano pastor, yo tengo llamado al ministerio, y hablo con la esposa, hermana, ¿cómo es él? Ah, no, ese es un sinvergüenza. ¿Usted cree que tiene llamado? Tal vez sí, pero tiene que empezar por casa. Hermano, tenemos que empezar por casa. ¿Por qué razón? Jesús le dijo a los discípulos, no vayan con los gentiles, primero sea con los de casa. Ahora le pregunto, ¿qué sirve que alguien sea un buen predicador en el púlpito, pero que en su casa, hermano, no viva lo que predica? ¿De qué nos sirve dar buenos estudios, pero estar vacíos en el hogar? ¿De qué sirve? Pues el Señor le dijo a ellos, primero no vayan a los de afuera, empiecen con los de adentro. Oiga, qué interesante. Verso 5. Sino oíd más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que iban ellos, hermano? Buenas nuevas, buenas noticias. Hermano, el verdadero ministro no es el que da una leñaseada a la gente. Yo me acuerdo, hermano, en mis años de juventud, había un predicador, hermano, que nos da unas leñaseadas. Decíamos todos, hoy cómo habló el Señor. Y mucha gente tiene esa idea errónea que mientras más leño y garrote, hoy habló Jehová. Y tal vez el otro pobre en el púlpito sacó la frustración que tiene contra la mujer. Hermano, el que Dios hable no implica ofender y dar leño. Hay que enseñar la palabra como está escrita. Ya si ya enseñándola le queda el saco a alguien, amén, ya no es problema de uno. Entonces digo, verso 7, Mateo 17. Cuando vayáis, oiga, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
El mensaje es, Dios está en medio nuestro. Quiere salvar. Oiga, verso 8. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Fíjese, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? De gracia recibiste. Da de gracia. Fíjese, número 1. El Señor le dijo, los voy a enviar y cuando estén en el campo misionero van a empezar a tener respaldo divino. Van a sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Fíjese lo que hacían ellos. Ahora, la última frase. De gracia recibiste, da de gracia. Ahora, hermano, el ministerio, la palabra y las señales, ¿de quién son? No son nuestras, son del Señor. Ahora, la pregunta, como hace rato estaba viendo predicar a mi estimado pastor Jorge Bruno y decía una gran verdad. A veces, hermano, uno se rasca la cabeza, Señor, como no entiendo a esta gente. Ay, hermano, yo entiendo que fuimos llamados por Dios para bendecir al pueblo. Pero ves cuando yo oigo, hermano, de ministros, que piden una cuota alta de $8,000, $10,000. Hotel, como decía hermano, 5 estrellas, casi con chofer privado, restaurante de primera. Hermano, ¿para no dar nada? Hermano, oiga, estamos pidiendo dinero por lo que no es nuestro. La palabra no es mía, es de Dios. La unción no es mía, es del Señor. Si hay algún don sobrenatural, no es mío, es del Señor, hermano. ¿Por qué cobramos por lo que no es nuestro? El Señor dice claramente, den de gracia lo que gracia han recibido. En serio, hermano. Por eso, mire, hermano, por eso es que uno tiene cuidado a quién le suelta el púlpito. ¿Por qué razón? Porque muchos hermanos me dicen, hermano, quiero que haga predicar en mi iglesia. Ok, hermano, con gusto, mire, mándeme un giro de 5,000 ahorita y 5,000 después de la campaña. ¿Cómo nochón, hermano? Y dice uno, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Poner huevos de oro o qué? Hermano, ¿por qué razón? Porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero la culpa, hermano, de eso la tenemos los pastores por invitar a esta gente, hermano, sin vergüenza. Bueno, pero no es el tema. Después me van a cambiar de canal. Sigamos adelante. De gracia recibiste. Da de gracia. ¿Cuánto pagamos por la unción? Nada. ¿Cuánto dimos por el llamado? Nada. ¿Cuánto dimos por la gracia de enseñar o predicar la palabra? Nada. Entonces, ¿por qué cobramos? Pregunta. Bueno, ahí muere. Verso 9. No os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo, hermano? Quiere que esta gente aprenda a depender de Dios. Fíjese que cuando estuvimos con el hermano Bruno, Jorge Bruno, en Baja California, yo estuve 6 años ahí, hermano. Y la gente sabe, de los que me conocen, que no había un sostén de ningún ministerio. Nadie me decía, hermano, ahí le va una ofrenda. Nada, hermano, nada. ¿Sabe que esos 6 años fueron años inolvidables donde vi cómo Dios suplió mis necesidades? Yo miraba cómo Dios, hermano, nos bendecía. ¿Por qué? Porque cuando uno es llamado, uno tiene que aprender a confiar en Dios, no en el hombre. Y hasta la fecha, hermano, hemos aprendido a que nuestra confianza debe estar en Dios, no en los hombres. Ahora fíjese. Porque el obrero es digno de su sostén. Ahora, quiero explicarle algo, hermano. Hay hermanos que se dedican de lleno al ministerio. Viven
para la iglesia, viven para el pueblo, viven enseñando la palabra, tienen una iglesia que los puede sostener. ¡Qué bendición, hermano! Ellos merecen ese sueldo, se lo han ganado. ¿Por qué? Porque están dedicados a la obra del Señor. Usted que tiene un ministro que ama al Señor, hermano, no sea ingrato con esos ministros. Sea de bendición. Hermano, me admiro cuánta gente va a nuestras congregaciones que ni un centavo aportan para la obra. Increíble, hermano. ¿Cómo es posible que hay gente que, mire, hermano, y no, ¿sabe qué? Los que me conocen de años saben que nuestra iglesia no obliga a diezmar. Cada quien da como Dios puso, 5, 10, 20, lo que sea, usted da como Dios puso en su corazón. Nosotros no maldecimos ni obligamos a diezmar a nadie, pero fíjese. Pero hay gente que sabe que el pastor tiene que pagar renta. Sabe que tiene que pagar todo lo que es electricidad, agua, lo que sea. Saben, hermano, que el pastor está dedicado tiempo completo a su ministerio, tiene una esposa, unos hijos que alimentar, hermano, y hay gente que no agradece lo que Dios está haciendo a través de ese hombre o esa mujer, hermano, y no aportan nada. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Le estoy hablando, hermano, de aquellos hombres y mujeres que de corazón sirven a Dios, que de corazón aman al pueblo, hermano, que están desvelándose por cuidar la grey de Dios, que están al pendiente de la iglesia. De ellos estoy hablando yo, hermano. De la gente que fue llamada por Dios y que ellos tienen su deseo de bendecir al pueblo y están dedicados a la obra. Esa gente merece ese salario, son dignos de ese salario, hermano. Ahora, déjeme voltar la moneda. Pero hay también en el púlpito un montón de sinvergüenzas que no les importa la congregación, no les importa la condición espiritual de su pueblo, sino lo único que quieren es bajarle dinero a la gente, hermano. En serio. Ahí ya cambia, porque entonces, hermano, usted le pregunta, pastor, ¿podría venir ahora? No tengo tiempo. Pastor, fulano está en el hospital. Vamos a orar por él. Pastor, que hay un problema. Que está bien, hay que orar por ellos. Hermano, no. Si él está dedicado a la obra, tiene que cuidar de las ovejas. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Pero hay como es, mire, vayamos a Juan capítulo 10. Y no me salió el tema. Juan capítulo 10. Jesús habla del buen pastor. Interesante. Oiga lo que dice el Señor. Juan 10:10. Oiga esto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Hablando del enemigo de nuestras almas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor. Oiga esto. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, oiga el verso 12. Pero el que es un asalariado. Ahora, mire, por favor, un día alguien me llamó la atención. Déjeme explicarle lo que significa asalariado. No estamos hablando de aquellos ministros que tienen un sueldo porque trabajan para el ministerio. No. Oiga, la mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. ¿Qué significa un asalariado? Aquí está. Pero el que es un asalariado, oiga, y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, fíjese, primero, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Verso 13, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. El asalariado es aquel hermano sinvergüenza que está en el púlpito, que lo único que quiere es el dinero de la gente, pero no le importa si hay un divorcio, no le importa si alguien está muriéndose, no le importa si alguien se fue de la iglesia. Hermano, qué tremendo, hay gente así.
Pero por eso uno dice la Biblia claramente, el obrero es digno de su salario. El que vive, hermano, para el evangelio, ama a la congregación y ama al pueblo, esa persona, hermano, merece ese sueldo. A esa gente hay que apoyar. Pero aquellos que solo quieren bajarle su dinero, hermano, no, hombre, en serio. Ahora, sigamos adelante. El obrero es digno de su sostén. Ya vimos, hermano, que el que predica el evangelio puede vivir del evangelio. Yo no estoy en contra de que la gente tenga un sueldo, si es que es un ministro verdadero. Pero si nunca está en la iglesia, ¿de qué, hermano? ¿Para qué pide sueldo el sinvergüenza? Y perdón este vocabulario. ¿Para qué pide sueldo si no está en la iglesia, no cuida el redil? Hermano, ¿para qué pide? Y más, hermano, más ingenuo las ovejas que dan. Hermano, no se deje bajar dinero. No se deje bajar el dinero, hermano. ¿Por qué? Si su pastor usted ve que está orando al tanto, pendiente, ayudándolo, hermano, haciendo la lucha por usted, dele con alegría, bendígalo, hermano. Pero si ve que es un asalariado, nunca visita, nunca hace consejería, nunca intercede en los matrimonios, nunca habla con los hijos que tienen problemas, hermano, lo único que quiere es predicar y tener dinero, hermano, por favor, no sea tan ingenuo. En serio. Ya ves, caigo mal por muy sincero, hermano. Sincero. Y prefiero caerle mal por decir la verdad que engañarlo y que diga, ay, qué chulo, hermano, que no. Prefiero serle claro, hermano. Y yo sé que los ministros que me están viendo están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que entender que hay de todo en la viña del Señor. Hay ministros que son dignos de su salario. Y hay los que son asalariados, que les importa poco la vida de las ovejas, hermano. Esos que tengan vergüenza y mejor pongan una taquería y dejen que uno digno se levante en ese púlpito. Amén, pastor. En serio, hermano. Y no estoy enojado, estoy contento. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, de su sostén. Por eso, hermano, si usted quiere, fíjese, interesante, sabe que en esta nación americana, dentro de las carreras más exitosas, está el pastorado. Interesante. Ya lo ven, no, hermano, no como un llamado, sino como una entrada de dinero. Yo tengo amigos, hermano, bueno, tenía amigos, pues ya, porque tengo años de no verlos, que me decía, usted, ser pastor es buen negocio. ¿Sabe qué le decía yo? Hágame un favor, no se va a meter porque qué sinvergüenza. Hermano, el evangelio no es negocio. Se debe tener amor por las almas. En serio, hermano. Y yo le repito, usted que me está viendo, que tiene una iglesia donde aman a Dios, donde enseñan la palabra, donde el ministro es una persona que busca al Señor, que usted ve que a su mujer la trata bien, buen testimonio, con la mujer, hermano, con los hijos, y siempre se desvela por ustedes, hermano, por favor aporten. En serio. Hay gente, hermano, le repito, no se queda a ver gente que no pueden desprenderse de $1 para la obra del Señor. No se pueden desprender por $1, hermano. Y la pregunta, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo quieren que Dios... Mire, no estoy hablando del diezmo, no, porque su servidor no obliga a diezmar, lo aclaro. Hermano, yo tengo trabajo tiempo completo, trabajo en lo secular, así que tranquilo. Pero fíjese, pero estoy hablando de la gente, hermano, de las iglesias que tiene para dar, y mire, y son bien codos. Qué interesante. Bueno, sigamos adelante. Porque el obrero es digno de su salario. Ahí podría decir toda la noche, pero ya, no quiero ser disco rayado. Verso 11. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, oiga esta qué interesante, averiguar quién es digno en ella. Ahora, ¿qué significa esa palabra, quién es digno en ella?
El Señor decía, cuando lleguen a una ciudad, averigüen en esa ciudad quién es digno. Ahora, ¿a qué se refiere? A el testimonio que da la persona en la casa y en la calle. Oigan lo que dice. Averiguad quién es digno en ella. No todo el mundo en una ciudad vive bien. Hay hogares, estamos hablando, hermano, con pena lo digo, de hogares cristianos, donde el hombre puede estar en adulterio y va a la iglesia. Aleluya. Hermano, Dios le bendiga. Igualmente, hay mujeres en la iglesia, aunque usted no lo crea, que tal vez estas sirven y están también en adulterio. Dígame usted, ay. Hermano, no todo lo que brilla es oro. Oiga, entonces, ¿qué significa esto? En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella. ¿Qué dice el Señor? No se metan a cualquier casa. Averigüen quién de esa casa tiene buen testimonio con los vecinos y con los de su casa. Oiga, ¿dónde estamos? En el verso 11. Averiguad quién es digno en ella. Oiga, y quedaos allí hasta que os marchéis. ¿Qué dice el Señor? Convivan con aquellos que guardan la palabra. Oiga, qué interesante, hermano. Oiga esto, verso 12. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz, shalom, paz a este hogar. Oiga, hermano, me encanta la frase que viene. Oiga esto. Y si la casa es digna, hermano, oiga esto. Que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Oiga, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Déjeme hacer un alto ahí. ¿Qué dice el Señor? Cuando averigüen qué casa es digna, quienes tienen un buen testimonio, quienes guardan la palabra, averigüen ustedes dónde y quédense ahí. Ahora fíjense. Si esa casa verdaderamente es digna, cuando ustedes digan paz, bendición en la casa, esa paz y esa bendición se va a quedar allí. Ahora, ¿qué le quiero decir? Hermano, podemos engañar a los hombres. Podemos engañar a los hermanos de la iglesia, al pastor. ¿Cuántas parejas, hermano, entran del brazo sonriendo y están pensando y hablando del divorcio? Tengan vergüenza. En serio, hermano. ¿Cuántas parejas se dan unas santas palizas? Le dan una buena leñaseada al marido o a la mujer. Y en la iglesia, amor, véngase, mi amor. Oiga, hermano. El Señor dice claramente, si esa casa es digna, oiga, otras palabras, si verdaderamente están viviendo el evangelio, la bendición se va a quedar allí. A mí hay quienes me han dicho, pastor, puede orar por mi casa con mucho gusto. ¿Sabe qué digo yo? Vamos a orar, pero si ustedes no viven bien, solamente embarré la pared de aceite. Ay, ya ven el pastor que ora en la casa para que mis papás se vayan a dar duro. No. El Señor dijo claramente, si la casa es digna, saque la bendición ahí. Hermano, usted que está pasando, mujer, hombre de Dios, que está pasando por problemas matrimoniales, no finja. Sea sincero, dígale, llame a un ministro, hable con el pastor y dígale, ¿sabe qué, pastor? Mi marido y yo somos una caricatura. Él es un mujeriego, él ve pornografía, él es un borracho en casa, él es un mal hablado, esto, lo otro, o tal vez ella. Pastor, ella es una adúltera, ella es una chismosa, una malpensada. Hermano, ¿por qué?
Porque no podemos vivir de la hipocresía. Después está diciendo el Señor, si esa casa es digna, ahí se va a caer la bendición. No está diciendo si la pareja en la iglesia danzan, hablan lenguas, brincan, zapatean, tiemblan. No. Usted puede zapatear en la iglesia y patear a la familia en casa. Usted puede hablar lenguas en la iglesia y ser la mujer más chismosa del vecindario o la más mal hablado de casa. Oiga lo que dice el Señor. Si la casa es digna, la bendición se queda. En otras palabras, hermano, que dice Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Hermano, ¿cómo quiere que Dios bendiga su casa donde el matrimonio no está bien? Hágame el favor. ¿Cómo quiere que Dios derrame bendición si no estamos viviendo como Dios quiere? Yo me incluyo a mi esposa y los hermanos de acá, nos incluimos. ¿Cómo queremos bendición de lo alto si no vivimos como Dios quiere? Nos importa más la reputación de la gente que lo que dice Dios. Mujer, usted que se quiere divorciar, no deje que el diablo destruya su hogar. Arregle, perdone. Igual hombre, perdone a la esposa. ¿Por qué? Porque, hermano, eso hace que sea digno. Ahora, déjeme decir algo, y Dios sabe por qué me meto en este lío. Si usted se divorcia, Dios aborrece el divorcio. Fíjese, estamos hablando por una causa que no sea bíblica. Ya si el cónyuge tiene ya la costumbre de andar de mujeriego, él o ella, con hombre o con mujer, bueno, con mentira de adúltero, un estilo de vida, entonces tiene derecho bíblico de hacerlo. Pero de otra forma, es que no la aguanto a ella, no es excusa, tienen que arreglar su vida. Ahora fíjese, estamos en el verso 13. Si la casa es digna de vuestro saludo de paz, vendrá sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Qué interesante. Quiere decir, hermano, que la bendición no se recibe por un hombre o mujer que llega a orar por la casa. No, se recibe por la forma en que vivimos en casa. Amén. Verso 14 para ir terminando ya. O cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras a salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Fíjese. En verdad os digo, verso 15, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Interesante. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron el privilegio de oír el Evangelio. Y eso se llama meterme a otro tema un poquito más profundo, que la Biblia nos muestra que el infierno tiene niveles de castigo, hermano, o lago de fuego. Hay diferentes, dice que hay un castigo más tolerable, implica de que hay diferentes niveles de castigo, pero no es el tema. Amén. Así que yo cierro mi Biblia. Hermano, ¿qué hemos aprendido hoy? Número 1. El Señor llama. Fíjese, no que el hombre se ponga o que el hombre lo ponga, debe ser llamado de Dios. Segundo, hermano, el llamado tiene un respaldo de Dios. Tercero, el Señor instruyó antes de enviar. Nosotros como ministros somos responsables de instruir a los que van a hacer la obra del ministerio, en la obra de tarea de los 5 ministerios. Tenemos que instruir al pueblo, hermano. No puede enviar a un hermano a predicar solo porque tiembla y tiene unción. No debe haber instrucción, debe haber enseñanza. Fíjese, de ahí, ¿qué más aprendimos? Que tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender de Él. Y por último, que el hogar
que vive correctamente retiene la bendición. Si el hogar no vive bien, aunque le echen aceite de oliva, aceite vegetal, aceite de canola, de transmisión, de motor de carro, nada. ¿Por qué? Porque lo que es la diferencia es la vida que hay en el hogar. Amén. Así que usted que me está viendo por las redes sociales, que está oyendo este mensaje a través de la radio Manantial de Vida, y también, hermano, en Los Ángeles, en Compton, California, con los pastores Oswaldo y Roger Escalante, allá en Compton, en Restauración de Fe. Hermano, usted que está oyendo, si no tiene a Cristo en su corazón, usted puede vivir, tratar de vivir rectamente, pero no es por obras, es por gracia. Yo le invito a usted que está viendo o está escuchando por estas ondas radiales, de que en este momento usted le abra su corazón a Cristo. Tal vez usted es católico, es evangélico, es metodista, Asamblea de Dios, pentecostal, lo que sea. Pero si no estamos viviendo rectamente delante de Dios, hermano, no podemos ser bendecidos. Tiene que haber obediencia. Si usted no es salvo, nunca ha aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. ¿Qué tiene que hacer? Número 1, reconocer que es un pecador. Que no es la iglesia, no es la religión la que salva, sino es Cristo Jesús. Usted, como nosotros, tiene que reconocer su pecado, arrepentirse y pedirle a Cristo de la gloria que entre a su corazón, que perdone sus pecados, que lo salve de la vida que tiene, hermano, y Él va a hacer una obra en usted, amén. Usted que está ahí, cierre sus ojos, usted que me escucha, tal vez allá está viendo en Estelí, en la prisión, tal vez me está viendo en la cárcel, y usted está ahí metido, déjeme decirle, Cristo te puede hacer libre, hombre o mujer, de ese cautiverio. Puede estar en una prisión libre, o puede estar en una prisión y ser doblemente preso. Preso de la justicia y preso de tus pecados. Pero ¿y dónde estás? Dile, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Yo hoy confieso que he pecado, pero también confieso que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y no solamente moriste, sino que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y hoy, Señor, te pido que entres a mi corazón, te acepto como mi único Señor y Salvador. Gracias por amarme, gracias por aceptarme y gracias por salvarme. Te doy gracias por esta vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, si alguien ha abierto su corazón en una prisión, en un hospital, en una ama de casa, en un taller mecánico, donde quiera que estén oyendo, por Facebook, YouTube o las estaciones de radio, yo te pido, Señor, que tú vengas entre sus corazones y haz el milagro del nuevo nacimiento. Perdona sus pecados, cambia sus vidas y escribe sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor, por el perdón que hay solamente en ti, Jesucristo, Señor amado. Gracias, Padre, en esta hora, por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Usted que me está viendo, si hay una iglesia en su área, visite, diga al pastor, fíjese que yo acepté a Jesús. Si usted está en Estelí, Pueblo Nuevo, allá en Nicaragua, o escuchando al pastor Escalante, llámelos por teléfono. Dígale, pastor Aristides Matei, acepté a Cristo. Él le va a decir qué es lo que sigue. Y hermano, lea su Biblia, órele a Dios y deje que, hermano, que esa bendición sea retenida en nuestro hogar. Amén. Dios me lo bendiga. Doy gracias a Dios por este día. A los de YouTube, bendiciones, hermanos. Si usted tiene a alguien extranjero, dígale que nos vea por YouTube en El Punto es Servir. El Punto es Servir. Por YouTube, ahí va a poder ver todos los mensajes.
Dios le bendiga a los de YouTube. Amén.